¿Alguna vez se ha preguntado qué significa la palabra ley? O más bien dicho, ¿qué llega a la mente de usted cuando escucha la palabra ley? Muchas personas pensamos en leyes de tránsito, pensamos en un policía, pensamos en un juez, en un abogado, y se vienen un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pues la Biblia habla sobre la ley, pero la presenta de una manera muy diferente. Esta mañana, pues junto con Andrés García, vamos a ver lo que la lección nos muestra con respecto a la ley. Así es que los invitamos a que nos acompañen para que tomen su Biblia, su lección de escuela sabática y juntos podamos estudiar la lección para el día martes 18 de mayo. Lo esperamos. Únase con nosotros. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu. Ya está. Muy buenos días, queridos hermanos, querido amigo que está conectándose con nosotros esta mañana de martes 18 de mayo. Queremos enviar un saludo especial a las iglesias del Valle Imperial que sintonizan estas grabaciones que hacemos todos los días, empezando del norte con la iglesia de Southern City, siguiendo por la iglesia de Brawley Hispana, iglesia del Centro Hispana, iglesia de Calexico y pues también viendo como para Arizona tenemos varios hermanos de Blythe. Si no mencioné a otras iglesias que nos ven regularmente, disculpen, solamente pues que sabemos que las que están en lo que llamamos el valle pues son las que hemos mencionado y estamos muy contentos porque ellos han compartido con otras personas y si usted es una de ellas pues también le queremos dar una bienvenida y agradecerle porque usted toma su tiempo para ver estas lecciones. Estas lecciones de hoy, esta semana en particular, pues están hablando específicamente sobre la ley del pacto y el enfoque principal pues está en las leyes que fueron dadas en el libro del Éxodo cuando el pueblo andaba errante en Israel, como hemos estado, en el desierto cerca del monte Sinaí, y es en lo que nos hemos estado enfocando. Esta mañana pues tengo el privilegio de estar aquí con el joven Andrés García. Andrés, ¿cómo te encuentras esta mañana? Bienvenido. Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, ¿estás listo para empezar la lección? Listo. Listo, qué bueno. Bueno, pues yo también estoy listo, pero sabes que antes de continuar, me gustaría que pidiéramos la dirección divina. ¿Nos podrías guiar con una oración, por favor? Sí, claro. Adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque nos has dado tu palabra y en la que podamos libremente estudiarla y meditar en ella. No, no somos dignos de tenerla, pero tú por tu gracia nos has permitido tenerla. Ayúdanos, por favor, a dedicar tiempo hacia ella, meditar en ella, pero más que nada de no solamente aprender, sino que haga un cambio en nuestras vidas a través de esto, de tu palabra. Y ayúdanos, por favor, a entender hoy el propósito por el que tú nos has dado leyes y a entender el verdadero motivo. Por favor, sé con nosotros, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para darnos claridad en nuestras mentes y para poder entenderte qué es lo que quieres de nosotros un poco mejor. Entonces te lo pedimos, no por que lo merezcamos, sino por la gracia que tú nos brindas, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues en sí la lección que vamos a repasar hoy se encuentra en dos versículos especialmente y están en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Qué te parece si me ayudas con la lectura, Andrés, de Deuteronomio, 10, 12 y 13? Sí.
Entonces, empezando con Deuteronomio 10, versículo 12, dice, Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y el versículo 13 dice, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Gracias. Pues cuando vemos esos dos versículos, ¿verdad? Son dos versículos cortitos, por cierto, pero tienen un mensaje bastante profundo, porque pues hablan de la ley. Cuando tú escuchas la palabra ley, ¿qué se te viene a la mente, Andrés? ¿Qué es lo primero que te llega a la mente cuando tú oyes la palabra de ley? Y pues hoy en día, cuando me puse realmente a pensar en qué significa ley, pues yo pienso que es como para mantener un orden, especialmente pues en nuestro país, que si me pongo a pensar qué pasaría si no hubiera leyes. Y si de por sí hoy en día, con las leyes que hay, todavía pasan muchas cosas malas en este mundo, no puedo pensar qué tal si no hubiera leyes, el mundo estuviera aún peor ahorita. Y pues al estudiar la lección, pues ya mi, fui entendiendo un poquito mejor por qué es que Dios nos ha dado leyes. Y pues ahí nos dicen este versículo que nos habla de que es para que nosotros tengamos prosperidad y o sea, que nuestro pensamiento pues sea no como un Dios que nos quiere restringir nomás, pero tiene un propósito mayor al darnos una ley. Ujú. Sí, no tienes razón. La verdad que cuando se escucha la palabra ley, muchas personas piensan igual que tú. Pero sí hay unas personas también, especialmente últimamente, ¿verdad? En la sociedad que vivimos, que piensan que las leyes son restricciones, reglas. Los jóvenes, ¿verdad? Yo me acuerdo que, aunque yo en sí, pues no me considero que fui un joven adolescente rebelde, ¿verdad? A veces pensamos que las leyes de nuestros padres, pues son restricciones, son castigos, o sea, cuando tenemos padres muy autoritarios, pensamos que nos están privando de ciertas cosas o de ciertos derechos. Pero en realidad, como tú mencionaste sabiamente, ¿verdad? A través de la lección y lo que el autor de esta lección menciona y lo que la Biblia dice, nos damos cuenta de que el propósito de la ley de Dios es muy diferente a lo que podemos llegar a pensar nosotros como seres humanos. De hecho, la palabra uh, para ley es Torah. En hebreo, Torah se traduce como ley en la Biblia que nosotros leemos. Y en realidad el significado de Torah no es ley en sí, sino que es más como enseñanza o instrucciones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros podemos ver um, el significado de esa manera, como que se nos hace un poquito más fácil entender cuál fue el propósito de Dios para darnos leyes. Él simplemente quería darnos instrucciones, enseñanzas que nos ayudarían a vivir mejor, que viene siendo pues como los consejos que nosotros le damos como padres a los hijos. Aunque en el momento los hijos no los entiendan, nosotros buscamos el bien de ellos. Entonces, a veces las leyes no solamente se tienen que implementar, sino que también es bueno explicar por qué, por el porqué de ellas, ¿verdad? Y creo que ahí es donde nosotros podemos llegar a una conclusión un poquito más acertada, porque cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que, como tú dijiste ahí en el versículo 13, menciona algo bien importante. Dice que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Ok? Entonces, en ese concepto que habla de tener prosperidad al obedecer las leyes de Dios, ¿por qué supones que Dios le brindó tantas instrucciones a Israel, al pueblo de Israel? Pues al estar
¿cómo se dice? Cautivos, ah, pues estar como esclavos tantos años. Entonces, ellos vivían en una cultura en Egipto que tenía muchos dioses que tenían cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Entonces, al salir de ellos de Egipto, Dios pues los sacó y estaban en el desierto y se quedaron pues ahora qué hacemos, a dónde vamos y no tiene estructura. Entonces por eso pues ya vemos que qué es lo que le pide a Moisés que suba al monte Sinaí, porque le menciona ahí en el libro de Éxodo pues lo que pide de ellos, y aparte pues les da todavía más instrucciones de cómo vivir socialmente y todo para que hubiera más orden y que fueran un pueblo separado, para que ya no estuvieran viviendo en contra de la voluntad de Dios, que era como si vivían en Egipto antes. Muy bien, claro que sí. Sí, de hecho, ¿verdad? Esas instrucciones que le dio no solamente aplicaban a una área específica de la vida, sino que pues eran muy completas porque cumplían muchas partes de la Biblia, de la vida, perdón. Pues no solamente suplía la necesidad espiritual, por decirlo así, sino que también cumplía pues las cosas físicas, ¿verdad? Cosas del diario vivir, como por ejemplo, les dio leyes de sanidad, les dio leyes de relaciones entre humanos, entre familiares, entre amigos. Les dio instrucciones de cómo usar el dinero, les dio instrucciones de cómo tratar a los demás, de cómo llevarse con otras personas. Y pues lógicamente pues también les dio las instrucciones espirituales de cómo adorar a Dios. Y todas esas cosas con un propósito especial, como discutimos un poquito sobre eso la semana pasada, ¿verdad? De que parte de ese entrenamiento que Dios les había dado al pueblo era para tener una situación especial, porque ellos fueron un pueblo escogido de Dios. Dios escogió a este pueblo para que él fuera un ejemplo. Y como tú habías mencionado, de que ellos habían estado esclavos en Egipto, habían adoptado muchas leyes que iban en contra de las cosas de Dios. No solamente en las leyes de la comida, ¿verdad? No solamente en las leyes de la comida, sino que también en las leyes de física, pero especialmente la ley espiritual. De hecho, el enfoque mayor, pues, en eso, en el estudio de esta semana, pues, es a la ley de Dios, o sea, a la ley de los 10 mandamientos. Pero sabemos que cuando hablamos de leyes, pues no solamente en el texto que leímos, no solamente se refería a los 10 mandamientos, sino que se refería a más leyes. Sí. Entonces, a lo que vamos con todo esto es que nosotros sabemos que estas leyes solamente podían beneficiar al pueblo de Dios si ellos las obedecían, ¿verdad? Porque si no las obedecían, pues no recibían ningún beneficio. Entonces, cuando tú ves las leyes en ese enfoque, ¿qué podrías decir tú que nos afecta a nosotros hoy en día de igual manera? La lección aquí al final, mira, tiene un párrafo que dice, al igual que en el antiguo Israel, los adventistas del séptimo día han recibido una amplia gama de consejos relacionados con cada fase de la vida cristiana a través de una manifestación moderna del don profético. O sea, aquí está hablando específicamente pues a los libros de la hermana White, ¿verdad? Ella tiene muchos consejos para la Sí. vida cristiana. Así como Dios le dio muchas leyes al pueblo de Israel, como adventistas, pues nosotros hay algunas cosas que vemos que son consejos que por medio de la hermana White, pues Dios nos ha dado para nosotros. Entonces, al tener eso en mente,
contéstame la siguiente pregunta o qué piensas de esto, porque dice, ¿por qué deberíamos considerar que estos consejos son un regalo de Dios, no un menoscabo del pensamiento y la acción independientes? Oh, porque voy a empezar con un regalo porque si nos ponemos a pensar como por qué hay tantas reglas, como por qué hay, no serían tantas reglas, pero más que nadie lo menciona como consejos, es porque los consejos, si los ponemos en práctica, pues los consejos de salud, pues nos van a ayudar a tener una vida más abundante y aparte, pues nos van a ayudar si queremos estar a voluntad de Dios, pues hay cosas que tenemos que ver nosotros, en qué tenemos que cambiar. Y a nosotros leer esto, pues ya no tenemos como un guía, como no estamos como gallín, como se puede decir, gallines sin cabeza, sin saber qué hacer, no Sí, corriendo por todas partes, haciendo nuestra propia voluntad, diciendo, pues yo pienso que esto es correcto, y la otra persona dice, si yo, no, yo pienso que esto es incorrecto, yo pienso que lo que yo pienso es lo que está bien. Entonces, ya teniendo esa estructura, ya no tenemos excusa de decir como que, no sabíamos y por eso hicimos este error. Ahora tenemos la instrucción, ahora está en nosotros si la seguimos o no. tienes mucha razón. La verdad de que eso quita cualquier duda, ¿verdad? Porque cuando vemos que hay alguna duda en cierta ley, inclusive hoy en día, pues sino en las cosas seculares, ¿verdad? Cuando hay una duda, se va a un juez. O sea, los policías, digamos, de tránsito, ¿verdad? Si tú cometes una falta de tránsito, ellos te citan y te dan una ley en específico que tú violaste. Cuando vas ante el juez, pues ahí el juez te muestra la falla y ellos la interpretan porque o sea, por qué fallaste. Entonces, cuando vemos que te lo ofrecen como regalo es porque esa ley fue hecha pues para protegerte a ti y a las otras personas que están a tu alrededor. Un ejemplo de eso sería como el semáforo en rojo. Cuando nosotros vamos a una esquina, a una intersección, ¿verdad? Y vemos el semáforo en rojo, si paramos y obedecemos esa ley, aunque venga o no venga carro, pues podemos protegernos a nosotros y a otro carro. Claro que en este caso que no había ningún carro, nosotros no le vemos sentido a la ley porque dice, bueno, bien me hubiera llegado más pronto a donde iba si si me hubiera pasado la luz en rojo. Sin embargo, si vemos que hay carros que vienen y la luz está en rojo y pues vemos que están carros cruzando del otro lado, en la otra calle, entonces ahora sí nosotros vemos el sentido de la ley porque decimos, bueno, qué bueno que la luz estaba rojo a mí para que no hubiera chocado con este otro carro. Sí. Entonces, a veces, aunque no nos haya causado daño, podemos alcanzar a ver el beneficio de la ley. Desafortunadamente nosotros como seres humanos muchas veces no lo vemos de esa manera. Y aquí pues podemos ver que las leyes de Dios o los 10 mandamientos en específico fueron puestos para que nosotros pudiéramos saber lo que era bueno y lo que era malo. Entonces vienen siendo como un espejo que nos muestra en dónde estamos mal. Así es que podemos decir que es un regalo de Dios porque la ley nunca fue hecha para que nosotros fuéramos salvos. Nunca fue hecho para eso, pero sí fue hecha para que nos protegiéramos de algo malo. Y viéndolo de esa manera, pues podemos decir que es un regalo de Dios porque cuando nosotros vemos a la ley y la obedecemos, recibimos beneficio. Pero podemos también caer en un problema. Y es lo que vemos que pasa en Romanos 9:32. Si nos puedes leer esa cita, por favor.
Andrés, Sí, porque al leer esa cita, yo quisiera hacerte una pregunta sobre eso. ok, dice, Romanos 9:32 dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok, pues mira, ¿por qué no? Te pido un favor, lee también el versículo 30 y el 31. 30, 31 y Uno, 32. a ver, 30, 31 y 32. Nomás Sí, deje, voy aquí, Romanos Romanos 9. 9, 30, 31, 32. Dice, empezando con el 30, dice, ah, segundo. Dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ok. Ahora, ahí pues se está hablando de que tú sabes que el pueblo romano pues no era considerado judío. La cultura judía se llegó a considerar un pueblo especial. Y en sí sí lo eran un pueblo especial, pero no por mérito de ellos, sino que pues Dios los había escogido para una misión especial, pero no para que ellos se sintieran superior a los demás, sino que simplemente ellos fueran un ejemplo de vida para los pueblos de la tierra y de esa manera pues llegaran a conocer o mostraran y la gente quisiera llegar a conocer a Dios. Ese era el propósito de ellos, ¿verdad? Pero muchos de ellos pues llegaron a tener más fe en la ley que en el dador de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos en el tiempo que estaba Jesucristo, los fariseos fueron acusados de ese error, de que ellos le daban más valor a la ley que a Dios mismo o a su prójimo. Entonces, por eso sale la pregunta acá que me gustaría que tú contestaras bajo ese contexto. ¿Qué peligros enfrentamos al convertir ese regalo en algo legalista, como hicieron los israelitas con sus regalos? El peligro en hacer eso es que si nomás tomamos las leyes de Dios para que las obedezcamos, para decir, los voy a obedecer para que sí yo pueda llegar al cielo, ah, entonces no lo vamos a estar haciendo porque en verdad amamos a Dios, nomás lo vamos a estar haciendo porque queremos complacer a otra persona o encajar en el grupo o simplemente por no mirarnos como pues pecadores. Pero el peligro que corremos nosotros es que no lo estamos haciendo de un corazón sincero. Y es lo que nos pide Dios, que lo amemos, que lo hagamos, que lo amemos y al amarlo pues es una opción, no es algo como que es obligatorio hacer. Y a veces corremos el peligro de nomás hacerlo porque es parte de se puede decir como una cultura, tradición cristiana. No sé, sí me explico, como a veces uno no tenemos como la mentalidad como que, oh, ¿qué van a decir si hacemos esto? O qué va a pensar tal y tal hermano, pero no nos debería importar tanto qué es lo que piensa el mundo, con que nosotros lo estemos haciendo en un corazón sincero y estemos siguiendo lo que dice la palabra de Dios, ahí ya no correremos el peligro de ser legalistas. Ahora te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué nos salva a nosotros? ¿La ley? No. Ah, Entonces, ¿qué nos da salvación? la, la fe y a través de la fe vendrá la obediencia. Porque no lo estamos haciendo como a nosotros, al tener fe, a nosotros al amar a Dios, teniendo ya sus instrucciones, no se nos va a hacer nosotros como que una carga, sino Y que lo la fe vamos a tiene hacer que ser porque, en qué tiene que ser la fe entonces. La fe nos ah, salva. ¿mande? Entonces, tú dijiste, te pregunté qué nos salva entonces, si la ley, y tú dijiste que era la fe, pero la fe ¿en qué?
o en quién? Oh, la fe, pues, en Jesús, en que Él ya ha vencido todo, o sea, cada cosa que nosotros hemos pasado en nuestra vida, Jesús la ha vencido. Jesús la ha Así vencido es, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer de nuestros propios méritos no es suficiente. No, no alcanzaría a pasarnos porque nosotros mismos no nos podemos salvar. Entonces al estudiar a Dios y al estudiar la palabra, nos vamos a acercar más a Dios y al conocerlo más nos vamos a dar cuenta del Dios maravilloso que tenemos, lo vamos a amar y entonces vamos a seguir su palabra si lo hacemos con un corazón sincero. Claro que no vamos a ser perfectos a nosotros obedecer porque somos imperfectos, cometeremos errores, porque así nadie es es. perfecto, nadie de su propia fuerza puede seguir la regla de Dios. O sea, no podemos si no tenemos un corazón sincero, no nos vamos a deleitar en seguir las reglas. Se nos va a hacer Sí. una carga para nosotros mismos. Entonces, mira, yo sé que te dije que era la última pregunta que iba a hacer, pero de aquí surge la otra pregunta que creo que es la más importante. ¿Podemos ser salvos sin Jesús? No, no, porque Exactamente. Y creo que ahí está la clave, ¿me entiendes? Nosotros podemos ser salvos sin la ley, pero sin Jesús no podemos ser salvos. Entonces, si nosotros estamos obedeciendo a la ley como punto de salvación, ahí es donde cometemos el error de ponernos como legalistas. sí, Y entramos en lo mismo que le estaba diciendo Pablo al pueblo gentil que había, y a los judíos que estaban allí en Roma, porque le dice que los judíos podrían haber perdido la salvación por enfocarse en la ley, porque estaban viendo a la ley como un punto de salvación, cuando en realidad la ley nunca fue hecha para salvación, sino sí, que fue para mostrarnos que necesitábamos un Salvador. Como tú mencionaste, todos hemos pecado y la ley nos muestra que pecamos, pero también nos muestra a alguien que no pecó y que nos ofrece una salvación. sí, Entonces, ese personaje que nosotros necesitamos es Cristo. O sea que la salvación viene solamente por Él y nada más. Y claro que la ley está para nuestro beneficio y cuando nosotros tenemos la fe en Jesús, Él nos habilita para que nosotros podamos obedecer la ley y nos da la ayuda, como tú dijiste, por medio del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí concluimos la lección, Andrés. No sé si quieras pues compartir algunas últimas palabras para que algo que quisieras que los hermanos que están viendo, los amigos que están viendo esta lección, se quedaran con eso en la mente. Y si sí, no, nomás, pues te invito a que tengas una palabra de oración. sí, yo, pues, a veces no nos ponemos a pensar tanto en lo que es la palabra de Dios y, o sea, yo pienso que deberíamos de valorar más la palabra de Dios porque es un regalo para nosotros. Muchas veces miramos como, pues nos ha enseñado pues el final desde aquí, desde la Biblia, podemos ver cómo va a ser la historia y la palabra de Dios, incluso los mandamientos y lo que Dios nos ha dado, es para nuestro beneficio y si confiamos en Él, pues, y lo hacemos de un corazón sincero, pues no, si, si, si obedecemos, o sea, no nos va a llegar a tanto, pero si creemos en Jesús, nos podemos tener la vida eterna. Entonces es algo muy bonito en lo que no nos debería hacer como no confiar en nosotros mismos, más nos debería hacer que confiemos más en Dios. Así es, así es. Bueno, ¿qué te parece si concluimos con una oración? Sí, ¿Nos podrías guiar en ella, por favor? sí. Para eso que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque nos has dado tu palabra y así como
como tú viniste antes, Padre, tú vendrás otra vez por nosotros. Y te pido que nos ayudes a no recaer en nosotros, que nosotros no confiemos en nosotros mismos para ser salvos, pero confiar en ti y no estar mirando nuestros propios errores a nosotros, pero confiar y creer en Jesús, que eres el que mandaste para que muriera por nosotros, que a través de creyendo en Él pudiéramos confiar y ser salvos, Padre. Ayúdanos, por favor, y ayúdanos a apreciar tu palabra, obedecerla, por amor y no porque queramos ser legalistas o hacerlo de un corazón que no sea sincero. Por favor, cambia nuestros corazones. Ayúdanos a meditar en tu palabra para que así la podamos compartir con otros. Y ayúdanos, por favor, en entendimiento de la lección y de tu palabra. Y que no nomás sea para conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas personales. Por favor, bendice esta Amén. lección y los que la estudian y los que la comparten, que les pueda dar claridad en sus pensamientos para que puedan hacer cambios en nuestras vidas y acercarnos más a una relación contigo, que es lo más importante. Por favor, bendícenos en lo que queda de la semana y gracias por tu palabra. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias, Andrés, por ayudarnos a estudiar esta lección de esta mañana. Espero que tengas un buen día en tu trabajo productivo y como tú dijiste, es verdad que lo que falta de la semana sea de bendición. Que tengas buen día. Igualmente, Hasta que estén luego. muy bien. Hasta luego. Bueno, hermanos, amigos que nos están viendo, esto ha sido la lección para hoy martes 18 de mayo en lo que concierne a la escuela sabática de las iglesias del Valle Imperial. Que Dios les bendiga. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración.